nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos ejercitantes, vamos a ver ahora una plática cuyo tema es la Eucaristía, la Santa Misa como sacrificio. En nuestros días estamos viviendo en torno a la Sagrada Eucaristía un serio proceso de desacralización, es decir, un serio ataque contra lo sacro, contra lo sagrado. Esto se ve muy claro por la forma en que se trata hoy a la Eucaristía, por la forma en que se celebra la Santa Misa. Y esto es fruto del llamado progresismo teológico, al cual San Juan Pablo II ha denunciado y del que hizo una brillante descripción ante los obispos franceses en el año 1980. El progresismo, a su vez, proviene del modernismo, que olvida, o peor aún, niega que la Santa Misa es principalmente sacrificio, haciendo hincapié en que estamos frente a una mesa o que nos encontramos en un banquete o en una fiesta, etc. Y así se va desvirtuando y perdiendo el sentido de lo sagrado, lo santo del sacrificio de la misa. Y hoy en día, ¿cómo se celebra la Santa Misa? Lamentablemente hay misas que parecen festivales. Guitarras eléctricas, bajos, baterías, panderetas, bailes. Se canta música profana y no se hace como corresponde, no se hace lo propio de toda acción litúrgica, que es cantar música sacra, es decir, música sagrada, música que nos lleve a Dios, que nos eleve, que eleve nuestras inteligencias y nuestros corazones a Dios, y no la música profana. No tenemos nada contra las personas que lo hacen, seguramente será por ignorancia, no por maldad. De todos modos, no hay que dejar de lado que puede darse, particularmente en muchos consagrados, el peligro de la dejadez y la ignorancia culpable. No debemos olvidar que en la liturgia todo debe ayudarme a elevar la mente, a elevar el alma a Dios, principalmente durante la Santa Misa. De ahí, por ejemplo, la importancia, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de usar incienso. Ese humo que sube, humo que es imagen de nuestras oraciones que se elevan a Dios, y junto con las oraciones nuestras mentes y nuestros corazones. Estando en Chile, en una de las parroquias que tenemos en Chile, llamaba la atención que venía a participar de la Santa Misa una familia que no era de la parroquia, y venían a la misa porque la niña, la hija de esa familia, de ese matrimonio, le gustaba ir a la misa de la parroquia porque le atraía ver el incienso, el humo del incienso que subía hasta el cielo, desde el altar hasta el cielo. Y junto con ese humo nuestras oraciones, nuestras intenciones, nuestros seres queridos, nuestras peticiones. Un gesto, un signo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar atentos. Hoy hay una gran confusión. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos llegado a este punto de desacralización. Lo que ha sucedido es que se ha perdido el sentido del misterio. En el fondo se ignora lo que sucede en la Santa Misa. Se ha dejado de lado lo que enseña la verdadera teología católica sobre la esencia de la misa. Es decir, que la misa es sacrificio. Es la renovación del mismo sacrificio de Cristo en la cruz, pero de modo incruento. Es la Santa Misa el perenne memorial de la pasión de Jesucristo. Por ella
nos habla Jesucristo de su sacrificio cada momento, renovándolo ante nuestros ojos y llamándonos a participar de sus copiosos frutos. La misa es sacrificio. Hay identidad entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz, porque se trata, en primer lugar, de la misma víctima. En la cruz, la víctima es Cristo, y en el altar o sobre el altar, la víctima también es Cristo. ¿Cuál fue el sacrificio de Cristo en la cruz? Dar la vida por cada uno de nosotros, derramando toda su sangre hasta la última gota. Su sangre se separó del cuerpo. Así dio la vida, como podemos contemplar en nuestras imágenes. ¿Qué sacrificio hace Cristo sobre el altar? ¿Qué es lo que sucede en la misa? Lo mismo, pero de modo incruento. Nuevamente sobre el altar y por cada uno de nosotros derrama su sangre. También la sangre de Cristo se separa de su cuerpo. Es el mismo sacrificio de la cruz. En la doble consagración queda evidenciada esta verdad. ¿Qué se consagra primero? El pan, que se convierte en el cuerpo de Cristo. Segundo, se consagra el vino, que se convierte en la sangre de Cristo. Es decir, vemos sobre el altar la sangre separada del cuerpo. Vemos sobre el altar el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. La misma víctima, Cristo, con su sangre separada del cuerpo, por cada uno de nosotros. El mismo sacrificio. Incluso las mismas palabras elegidas por nuestro Señor para la transustanciación hablan de la realidad de sacrificio. Cuando consagra el pan, habla de cuerpo que será entregado al sacrificio, entregado a la cruz, entregado a la pasión y muerte. Y habla en la consagración del cáliz, es decir, del vino, de la sangre derramada, sangre que será derramada hasta la última gota. En muchas partes de la Santa Misa se habla de sacrificio. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, a lo que el pueblo responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Este sacrificio. Es la Santa Misa entonces el perenne memorial de la pasión de Jesucristo. Por ella nos habla Jesucristo de su sacrificio cada momento, renovándolo ante nuestros ojos y llamándonos a participar de sus copiosos frutos. Sucede que se trata de un sacrificio incruento. No escuchamos los golpes del martillo sobre los clavos ni el zumbido de los azotes sobre el cuerpo de Cristo. Es un sacrificio incruento, pero verdadero sacrificio y el mismo sacrificio. Sangre separada del cuerpo y la misma víctima. La sangre que Jesús derramó en Getsemaní, que derramó en la flagelación, que derramó en la coronación de espinas, que derramó de las manos y los pies traspasados por clavos, que derramó del corazón abierto por la lanza, esa sangre, la misma sangre de Cristo y no otra, es la que se hace presente sobre los altares en cada Santa Misa. Este, dice Cristo, es el cáliz de mi sangre. Y a los sacerdotes, a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, hagan esto en conmemoración mía. Por eso Santa Catalina de Siena llamaba a los sacerdotes ministros de la sangre. Llegados a este punto es importante entender bien entonces el concepto de que la Santa Misa es sacrificio al mismo tiempo de que es banquete. Pero hay que entender bien en qué sentido es banquete. Y en esto nos ilumina el Papa San Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristía, donde aclara que se trata de un banquete, pero banquete sacrificial. Es decir, banquete sacrificial, dice San Juan Pablo II.
Jesús no instituyó la Eucaristía en el banquete de Caná, en la fiesta de bodas, sino que instituyó la Eucaristía en la última cena, donde entre otras cosas se comía el Cordero Pascual, que ya era figura de la pasión y muerte de Cristo, donde Jesús se despidió de su madre y de los apóstoles, y de donde Jesús dijo: si el mundo os odia, sabed que primero me ha odiado a mí. Ha llegado la hora, donde en la última cena, donde Jesús sufrió la traición de Judas, ay de aquel por quien será entregado, el Hijo del Hombre, donde Jesús se turbó interiormente por esa traición del amigo, donde Jesús anunció las negaciones de Pedro y el abandono de todos sus apóstoles. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena, que era el preludio de la pasión. Ardientemente, dijo, según el Evangelio de San Lucas 22, capítulo 15, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Por eso, que quede bien claro, la Santa Misa es banquete, pero es banquete sacrificial. Para la Iglesia y su magisterio, la misa es el memorial de la pasión del Señor, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz y lo perpetúa hasta el fin de los siglos. Así lo afirma el Concilio Vaticano II en Ad Gentes número 9 y en Sacrosanctum Concilium número 47. En pocas palabras, la Santa Misa es una genialidad de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Misa es una maravilla que nos hace presente el sacrificio de Cristo en el Calvario. Basta recordar el magisterio de San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía, donde hay un verdadero progreso teológico según los estudiosos, donde afirma que se renueva toda la pasión y muerte del Señor sobre el altar. En cada Santa Misa se renueva toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos algunas citas. Número 5, siempre de Eclesia de Eucaristía. Dice este número 5. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Hay que estar atentos a esas palabras, ¿no? Actualización perenne. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduum, es decir, el triduo de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y el transcurrir de todos los siglos. Misteriosa contemporaneidad. En el número 11 dice, en ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Y en tercer lugar, aunque hay más citas, pero basta como muestra, ¿no? Esta gran verdad y profundísima verdad, dice en el número 57, hagan esto en conmemoración mía. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Está presente todo. Bien, para reafirmar todo lo dicho anteriormente, toda la doctrina enseñada por la Iglesia y el magisterio de los papas, vamos a recordar el ejemplo de los santos, sobre todo de San Pío de Pietrelcina, con toda la autoridad que tiene un santo como el Padre Pío, sobre todo porque los santos son propuestos por la Iglesia para que los imitemos. Si un católico quiere ir por el buen camino, tiene que hacer dos cosas: seguir en lo que enseña la Iglesia, el magisterio de los papas, y seguir el ejemplo de los santos para saber cómo tiene que vivir. Por años, el Padre Pío ha celebrado la Santa Misa alrededor de las 4 de la mañana, así de temprano, y en todas las estaciones del año. Además, reunía en torno a sí a sus hijos espirituales para establecer con ellos una íntima comunión. Era su deseo explícito que se le unieran a su alrededor, cuando él con sus manos llagadas elevaba al cielo la hostia santa, Jesús inmolado, para obtener del Padre Celestial el perdón para todos. La Santa Misa del Padre Pío
Era una cosa única, imposible de describir. Solo se puede decir que se percibía claramente que aquel sacerdote sobre el altar agonizaba y llevaba adelante la celebración del sagrado rito con fatiga, después de haberse detenido largamente sobre la fórmula de la consagración, la transustanciación. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Era el momento en el cual él, el Padre Pío, se unía al ofrecimiento de la víctima divina, el Hijo de Dios que da la vida por los hombres, por cada uno de nosotros. Después permanecía en la inmovilidad del éxtasis por el encuentro con Cristo en la comunión, que era precedida de 3 duros golpes dados por su mano en el pecho mientras decía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y todo en medio de abundantes lágrimas. Y la gente y el pueblo asistía muda, atónita e impresionada. Pero bien observa el padre Tarcisio Zullo da Cervinara, el sobrehumano espectáculo en el fondo no era más que una muy reducida percepción del modo con el cual el Padre Pío hacía suya la pasión del Señor. Sobre todo en ese momento tan intenso que era la Santa Misa. Es ahí donde él más revivía la pasión de Cristo. Y ahora, siguiendo la enseñanza de San Pío de Pietrelcina, queremos realizar una comparación entre la pasión de Jesús y la Santa Misa, centrando nuestra mirada en el modo en que el Padre Pío celebraba, o mejor dicho, vivía su misa. Y para esto vamos a seguir libremente al autor conversano, Padre Pío e il mistero della sua mesa, editado en Roma en el año 2010. Y donde el autor aclara, dice: los testimonios del Padre Pío sobre su misa han sido transcriptos por el Padre Tarcisio da Cervinara, quien los dispuso según la secuencia de la misa en el escrito La Messa di Padre Pío, San Giovanni Rotondo, 1987. Siguiendo, aunque es un poco extenso estos testimonios, vamos a ver cómo realmente el Padre Pío vivía su misa, ¿no? Y se revivía la pasión de Cristo, tanto sobre el altar como sobre su persona, ¿no? Disculpen que sea un poco extenso, pero me parece que es importante por el peso que tiene el ejemplo de la misa celebrada por el Padre Pío, no por cualquiera. Empiezan las preguntas. ¿El Señor ama el sacrificio? Responde el Padre Pío, ¿no? Son siempre preguntas y respuestas, ¿no? Todas las respuestas del Padre. Sí, porque con Él ha regenerado el mundo. ¿Cuánta gloria da a Dios la Santa Misa? Gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecer y amar. ¿Qué beneficios recibimos escuchándola? No se pueden enumerar. Los verán en el paraíso. Padre, ¿qué cosa es su misa? Un amasijo sagrado con la pasión del Señor. Es decir, una unión total con la pasión de Cristo. Mi responsabilidad es única en el mundo. ¿Qué cosa debo leer en su misa? Todo el Calvario. Impresionante las respuestas del Padre, ¿no? Para considerarlas después. Padre, dígame todo aquello que sufre en la Santa Misa. Responde el Padre Pío: todo aquello que ha sufrido Jesús en su pasión, de modo inadecuado, lo sufro también yo, en la medida que es posible a una criatura humana, y esto a pesar de mi falta de mérito por su sola bondad. Padre, ¿cómo podemos conocer su pasión? Conociendo la pasión de Jesús. En la de Jesús encontrarán también la mía. Y así vienen como distintos capítulos, breves capítulos, ¿no? Desde el signo inicial de la cruz hasta el ofertorio nos encontramos en Getsemaní, donde Jesús está en agonía. Siguen las preguntas. Lo he visto temblar mientras subía los escalones del altar. ¿Por qué? ¿Por aquello que debía sufrir? Responde el Padre.
no por aquello que debía sufrir, sino por aquello que debía ofrecer. ¿Agoniza, Padre, como Jesús en el huerto? Ciertamente. ¿Viene también un ángel a confortarlo al igual que a Jesús? Sí. ¿Qué fiat o qué hágase pronuncia? De sufrir y sufrir por todos por los hermanos de exilio y por su divino reino. En el divino sacrificio, usted carga con nuestros pecados, no se puede obrar diversamente, ya que es parte del sacrificio divino. ¿Por qué casi siempre llora, Padre, cuando lee el Evangelio en la Santa Misa? ¿Y te parece poco que un Dios converse con sus criaturas y que sea por ellas resistido y que sea continuamente herido por su ingratitud e incredulidad? Segundo capítulo. El ofertorio corresponde al momento del arresto de Jesús. Comenta el autor: el ofertorio era el segundo momento que inmovilizaba por largo tiempo al Padre Pío. Era un aspecto sobresaliente de su misa. Retenido por una fuerza misteriosa, con los ojos en lágrimas amorosamente fijos en el crucifijo del altar, el Padre Pío permanecía quieto, inmóvil, como petrificado por varios minutos, con el pan y el vino entre las manos. ¿Por qué llora en el ofertorio? Siguen las preguntas, ¿cierto? Responde el Padre: ¿quieres arrancarme el secreto? Pues bien, aquí está. Es ese el momento en el cual el alma es separado de lo profano. Durante su misa, Padre, la gente hace un poco de alboroto. Y sí, si hubieras estado presente en el Calvario, donde se sentían gritos, blasfemias, ruidos, amenazas, allí era grande el estrépito. Los ruidos que la gente hace en la iglesia lo distraen, ¿no? Eran multitudes las que asistían a las misas celebradas por el Padre Pío. Y el Padre dice que para nada lo distraían. Padre, todas las almas que asisten a su misa están presentes en su espíritu. Veo a todos mis hijitos en el altar como en un espejo. Capítulo 3. El prefacio es el canto de alabanza y de acción de gracias que Jesús dirige al Padre porque ha llegado su hora. Capítulo 4. Y cómo se va dividiendo la Santa Misa, y cómo se va reviviendo en cada parte la pasión del Señor. Capítulo 4. Desde el inicio de la plegaria eucarística o canon hasta la consagración recordamos a Jesús en prisión, flagelado, coronado de espinas, es decir, todo el Vía Crucis. Comenta el autor: el tremendo misterio de la consagración contiene las últimas horas que Jesús pasó en la cruz. El Padre Pío, llamado el crucificado del Gargano, revive entonces en el altar, uno después del otro, los últimos instantes del crucificado del Gólgota. Empiezan las preguntas nuevamente. ¿Quién grita crucifícalo, crucifícalo? Los hijos de los hombres y principalmente los más beneficiados. Durante la misa, los pinchazos de la corona de espinas y las heridas de la flagelación, ¿son reales? Dice el Padre: ¿qué quieres decir con esto? Los efectos ciertamente son los mismos. ¿Cómo quedó Jesús después de la flagelación? Dice el Padre: el profeta lo relata, era una sola llaga, parecía un leproso. Entonces también usted es una sola llaga desde la cabeza a los pies. ¿Y no es esta nuestra gloria?, dice el Padre. Y si no hubiera más espacio para hacer otras llagas en mi cuerpo, haríamos una llaga sobre la otra. Dios mío, esto es demasiado. Es, Padre mío, un verdadero carnicero de usted mismo. No te espantes, más bien goza. No deseo el sufrimiento en sí mismo, no, sino por los frutos que me da. Da gloria a Dios y salva a los hermanos. ¿Qué otra cosa puedo desear? Padre, cuando la noche se flagela, ¿está solo o alguien lo asiste? Me asiste la Virgen Santa. Está presente todo el paraíso. Sigue comentando ahora el autor. Sabemos de la venda usada por el Padre Pío para secar la sangre que salía de su cabeza. Se encuentra totalmente manchada de sangre. La corona de espinas
Diadema sublime, regalo de Jesús al Padre Pío, es un segundo documento preciosísimo que debemos analizar detenidamente. Hasta ahí el autor. Y ahora siguen las preguntas, ¿no? Jesús me ha hecho sentir que usted sufre la corona de espinas. Dice el Padre, responde, de otro modo la inmolación no sería completa. Pregunta, durante toda la misa y también antes y después, la diadema no se abandona jamás. Con la coronación de espinas, ¿qué pecados expió Jesús? Todos, en particular los de pensamiento, sin excluir aquellos vanos e inútiles. Las espinas, Padre, ¿las tiene sobre la frente o alrededor de toda la cabeza? Alrededor de toda la cabeza. Padre, ¿de cuántas espinas está formada su corona? ¿De 30? Pues sí. Padre, yo pienso que su corona está formada no por 30, sino por 300 espinas. Te impresionas por un 0. Finalmente el 30 no está contenido en el 300. Padre, ¿también usted sufre aquello que sufrió Jesús en la vía dolorosa? Lo sufro, sí, pero es necesario mucho para llegar a aquello que sufrió el Divino Maestro. ¿Quién le hace de Cireneo y de Verónica? Jesús mismo. ¿Sufre, Padre, la amargura de la hiel? Sí, y muy a menudo. Padre, ¿cómo se mantiene en pie en el altar? Como lo hizo Jesús sobre la cruz. ¿Y en el altar está suspendido sobre la cruz como Jesús en el Calvario? Dice el Padre Pío, ¿y todavía lo preguntas? ¿Cómo hace para mantenerse allí? Como lo hizo Jesús en el Calvario. Los verdugos dieron vuelta a la cruz para remachar los clavos, por supuesto. También a usted le remachan los clavos, ¿y de qué modo? ¿También a usted le dan vuelta a la cruz? Sí, pero no tengas miedo. Padre, ¿recita también usted durante la Santa Misa las 7 palabras que Jesús profirió en la cruz? Sí, indignamente las recito también yo. ¿Y a quién dice, Padre, mujer, he ahí a tu hijo? Le digo a ella, he aquí los hijos de tu hijo. Capítulo 5. La consagración representa místicamente la crucifixión del Señor. Es allí que nosotros ofrecemos el sacrificio redentor. Sigue comentando el autor. Durante la consagración, el estimado del Gargano representaba tan vivamente entre sollozos y lágrimas, en medio de un dolor indescriptible, la divina tragedia del Calvario que dejaba transfigurar en su carne traspasada el gigantesco martirio de Jesús crucificado. Siguen las preguntas. ¿En qué momento de la misa sufre la flagelación? Desde el principio al fin, pero más intensamente después de la consagración. ¿Sufre la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento sufre la sed y el abandono? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento sufre el abandono y la sed? Ordinariamente hasta la comunión. Jesús crucificado tenía las entrañas consumidas, di más bien abrasadas. ¿De qué cosa tenía sed Jesús crucificado? Del reino de Dios. Ahora vuelve a hacer un comentario el autor. La misma sed incendiaba el alma del Padre Pío. Eran horas estas extremadamente áridas. Ni siquiera una astillita de consolación caía en el corazón abrasado del Padre Pío. Siguen las preguntas. Me ha dicho que se avergüenza de decir, busqué en vano quien me consolase. ¿Por qué? Porque de frente a aquello que sufrió Jesús, nuestros padecimientos, como verdaderos culpables que somos, empalidecen. ¿De frente a quién se avergüenza? De frente a Dios y a mi conciencia. Los ángeles del Señor no lo confortan sobre el altar en el cual se inmola, yo no los siento. Si el consuelo no desciende en su espíritu durante el divino sacrificio, y usted, al igual que Jesús, sufre el abandono total, nuestra presencia es inútil. La utilidad está de parte de ustedes. Deberíamos entonces decir inútil la presencia de la dolorosa, de Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante. ¿Por qué, Padre, no nos cede un poco de su pasión? Las joyas del esposo no se regalan a nadie.
Dígame, ¿qué puedo hacer para aliviar un poco su calvario? Aliviarlo, di más bien para hacerlo más pesado. Es necesario sufrir. Es doloroso asistir a su martirio sin poder ayudar. También la dolorosa tuvo que estar presente. Para Jesús, en verdad, fue más confortante tener una madre doliente que una indiferente. ¿Qué hacía la Virgen a los pies de Jesús crucificado? Sufría al ver sufrir a su Hijo. Ofrecía sus penas y los dolores de Jesús al Padre Celestial por nuestra salvación. No se lo pido por curiosidad. ¿Cuál es la llaga que más lo hace sufrir? La cabeza y el corazón. Comenta el autor. Aquello que el Padre Pío ofrece en la celebración de la Santa Misa es proporcional a aquello que sufre. Siguen las preguntas. ¿Por qué sufre tanto en la consagración? Porque propiamente allí sucede una nueva y admirable destrucción y creación. Dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Los secretos del sumo rey no se revelan sin quedar profanados. Me preguntas por qué sufro, no lagrimitas, sino más bien torrentes de lágrimas quisiera derramar. ¿No reflexionas en el tremendo misterio? Un Dios víctima de nuestros pecados, y nosotros somos sus carniceros. Capítulo 6. La doxología corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio es entonces consumado y aceptado por el Padre. Los hombres volvemos a estar unidos y es por eso que rezamos Padre Nuestro. Capítulo 7. La fracción del pan indica la muerte de Jesús y la inmixtión su resurrección. Siguen las preguntas. ¿También usted muere en la Santa Misa, místicamente en la Santa Comunión? ¿Es por vehemencia de amor o de dolor que padece la muerte? Por lo uno y por lo otro, pero más por amor. En la comunión padece la muerte, entonces deja de estar al pie del altar. ¿Por qué? También Jesús estuvo muerto en el Calvario. Ha dicho Padre que en la comunión la víctima muere. Lo colocan en los brazos de María, de San Francisco, respondió. Comenta el autor. No faltaba al Serafín del Gargano, al Padre Pío, la visión escatológica de la Eucaristía. De hecho decía, si los apóstoles con los ojos de la carne han visto tanta gloria, ¿cuál será la gloria que veremos en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se manifestará en el paraíso? Siguen las preguntas. ¿Qué unión tendremos en el cielo con Jesús? La Eucaristía nos da una idea. Capítulo 8. La comunión es el momento supremo de la pasión de Jesús. Sigue comentando el autor. Encorvado sobre el altar y con las manos estrechadas al cáliz, teniendo al Señor en el corazón, el serafín de Pietrelcina, sin hacer caso del tiempo, permanecía largos momentos con Jesús. Siguen las preguntas. ¿Qué es la Santa Comunión? Es pura misericordia interna y externa. Toda ella es un abrazo. Ruega a Jesús que se manifieste también sensiblemente. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. La comunión es una incorporación, es una fusión. Como dos cirios que se funden juntos y ya no se distinguen. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué debemos pedir al Señor? Que también yo sea otro Jesús, todo Jesús, siempre Jesús. ¿Por qué llora Padre cuando comulga? Si la Iglesia emite un grito, tú no despreciaste el útero de la Virgen, hablando de la encarnación, ¿qué decir de nosotros miserables? Incluso en la comunión sufre, es el punto culminante. Después de la comunión, ¿continúan sus sufrimientos? Sí, pero son sufrimientos amorosos. En esta unión, Jesús no lo consuela, sí, pero no deja de estar en la cruz. ¿Cuánto ama a Jesús? El deseo es infinito, pero en la práctica, ay de mí, diría que 0, y no me avergüenzo de ello. Capítulo 9. La bendición final marca a los fieles con la cruz, la cual es un signo distintivo y un escudo protector contra el maligno.
comenta el autor. Terminaba la misa, pero no se acababa en el corazón del estigmatizado del Gargano el deseo de permanecer crucificado en el altar. Pregunta: ¿desea celebrar más de una misa al día? Si estuviera en mi poder, no bajaría jamás del altar. Comenta el autor. No pudiendo permanecer siempre enclavado en el altar, el excepcional liturgo, así lo llama al Padre Pío, transformaba su misma persona en altar con la intención de hacer visible en todo momento la pasión de Jesús. Me ha dicho que el altar lo lleva con usted, responde el Padre Pío. Sí, se verifica entonces aquel dicho del apóstol, llevando en mí la mortificación de Jesús. Estoy clavado a la cruz, castigo mi cuerpo y lo esclavizo. Entonces tengo razón al decir que en medio nuestro camina Jesús crucificado. Usted la sufre entera la pasión de Jesús. Sí, por su bondad y condescendencia, en la medida en que es posible a una humana criatura. ¿Y cómo puede trabajar con tantos dolores? Yo encuentro mi descanso en la cruz. Último capítulo de este estudio y de estas conclusiones hechas por este fraile que fue testigo del Padre y que habló tantas veces con él y que ordenó de estas maneras estas preguntas al Padre Pío sobre la Santa Misa. Capítulo 10 y último: la Virgen asiste a cada misa. Padre, ¿cómo debemos escuchar la Santa Misa? Del mismo modo que asistieron a ella la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. ¿Asiste la Santísima Virgen a su misa? Respuesta a esta última pregunta. ¿Y piensas tú que la mamá, es decir, que la madre, no se interesa del hijo? Bien. Grande, muy grande, infinitamente grande es el misterio de la Santa Misa, el misterio del santo sacrificio de la misa. Así lo testimonia el Padre Pío. El Padre Pío enseñó que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo enseñó de dos maneras. Como hemos visto, con su ejemplo, al celebrar, el modo de celebrar. Así lo remarcó San Juan Pablo II, hablando de la misa celebrada por el Padre Pío. Dice San Juan Pablo II, la misa del Padre Pío era para los sacerdotes una elocuente llamada a la belleza de la vocación presbiteral. Para los religiosos y laicos que acudían a San Giovanni Rotondo, incluso en horas muy tempranas, era una extraordinaria catequesis sobre el valor y la importancia del sacrificio eucarístico. Palabras de San Juan Pablo II sobre la misa del Padre Pío. Y en segundo, el Padre Pío lo enseñó con sus enseñanzas, tan ricas de contenidos como esta. Decía el Padre, todo lo que aconteció en el Calvario acontece en el altar. Y siguiendo con sus enseñanzas, hablando sobre todo contra la desacralización de la misa y de la liturgia, tomado de sus cartas a su director espiritual, encontramos dos visiones en las cuales el mismo Jesús se expresa con gran dolor por el descuido con respecto a la Eucaristía y por la desacralización, sobre todo de parte de sus ministros, es decir, de los sacerdotes, de los obispos. Escuchemos lo que escribe en sus cartas el Padre Pío sobre estas visiones. Dice así, son impresionantes, ¿no? Y es Jesús a quien el Padre Pío ve, ¿no? Y es el mismo Jesús el que expresa el dolor por la desacralización. Dice, mi corazón está olvidado. Son palabras de Jesús. Ninguno tiene cuidado de mi amor. Yo estoy siempre apenado. Es la visión que tiene el Padre Pío, ¿no? Sigue diciendo Jesús. Para muchos, mi casa se ha convertido en un salón de diversiones.
también mis ministros, que yo siempre he mirado con predilección, que siempre he amado como a las pupilas de mis ojos. Ellos deberían consolar mi corazón lleno de amarguras. Ellos deberían ayudarme en la redención de las almas. En cambio, ¿quién lo podría creer? De ellos tengo que recibir ingratitudes y descuidos. Veo, hijo mío, Jesús que le habla al Padre Pío, veo, hijo mío, muchos de estos que, dice el Padre Pío, aquí Jesús se detuvo, los sollozos le ahogaron la garganta, lloró en secreto. Sigue hablando Jesús después de esa pausa. Bajo hipócritas apariencias me traicionan con comuniones sacrílegas, pisoteando las luces y las fuerzas que continuamente les doy a ellos. Jesús continuó todavía a lamentarse. Dice el Padre Pío, Padre mío, cómo me duele ver llorar a Jesús. Sigue el Padre Pío en una de sus cartas. Mi estimado Padre, yo todavía estaba en la cama el viernes por la mañana, está hablando del 28 de marzo de 1913, cuando el Señor Jesús se me apareció. Él se encontraba golpeado y desfigurado. Él me mostró una gran muchedumbre de sacerdotes religiosos y diocesanos, entre los cuales varios dignatarios eclesiásticos, indiferentes, quienes estaban celebrando, quienes sacándose los ornamentos. Ver a Jesús lleno de angustia me daba mucha pena, por eso quise preguntarle por qué sufría tanto. Él no me contestó, pero su mirada se dirigió a aquellos sacerdotes y poco después, horrorizado y como si estuviera cansado de mirar, retiró la mirada y en cuanto la dirigió hacia mí, yo noté con gran horror 2 lágrimas que corrían sobre sus mejillas. Se alejó de aquella muchedumbre de sacerdotes y con una gran expresión de disgusto sobre su rostro, gritando, carniceros, es decir, macellai en italiano, carniceros, por el modo de celebrar la misa, por el modo de tratar la Eucaristía, por el modo de tratar su cuerpo y su sangre. Salió gritando Cristo diciendo, macellai, carniceros. Entonces él me dijo, sigue diciendo el Padre Pío, que Jesús le dijo, hijo mío, no creas que mi agonía ha sido de 3 horas, no, yo estaré debido a las almas que amo en agonía hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, nadie puede dormir. Mi alma va buscando alguna gota de piedad humana, pero ellos me dejan solo bajo el peso de la indiferencia. La ingratitud de mis ministros hace más pesada mi agonía. Ellos responden mal a mi amor. El tormento que más me aflige es que estos, a su indiferencia, agregan el desprecio y la incredulidad, la falta de fe en la presencia real de Jesucristo, la indiferencia, la ingratitud. Sigue diciendo Jesús, ¿cuántas veces estuve allí para fulminarlos? Pero yo me detuve por los ángeles y por las almas enamoradas de mí. Escribe a tu padre y cuéntale lo que has visto y has escuchado esta mañana. Dile que muestre tu carta al padre provincial. Jesús continuó hablando, pero aquello que me dijo no lo podré revelar a ninguna criatura de este mundo. Esta aparición me causó un dolor enorme en el cuerpo, pero mucho más grande fue en el alma, que por todo el día quedé postrado y pensé que me moría. Lamentablemente, Jesús tiene razón de lamentarse de nuestra ingratitud. Esta es una carta que el Padre Pío escribió a su director espiritual, Fray Agostino de San Marco in Lamis, el 7 de abril de 1913. Bueno, y de su manera de celebrar ya hemos hablado, pero escuchemos lo que dijo San Juan Pablo II el día de su canonización, el 17 de junio del 2002. La misa del Padre Pío. Los fieles que se congregaban en torno a su altar quedaban profundamente impresionados por la intensidad de su inmersión en el misterio, primero, y segundo, y percibían que el Padre participaba personalmente en los sufrimientos del Redentor. Bien,
ahora para concluir la aplicación a nuestras vidas, ¿no?, de toda esta doctrina, todos estos ejemplos, de todas estas enseñanzas. Esto también se tiene que percibir en todos los sacerdotes que celebran la Santa Misa y también en todas las religiosas y laicos que participan del santo sacrificio de la misa. Se tiene que aplicar en nosotros eso que el Papa San Juan Pablo II remarca de San Pío de Pietrelcina. En primer lugar, la inmersión en el misterio. Y en segundo lugar, la participación en la pasión del Señor, en los sufrimientos del Redentor. Esto lo tienen que tener bien en claro los fieles laicos, que además tienen que tener mucha paciencia ante los desórdenes que se cometen en la liturgia, porque esos desórdenes, como en los otros aspectos de la teología y por lo tanto de la pastoral, normalmente comienzan por los sacerdotes y las religiosas, y no por los laicos. Los primeros en dar mal ejemplo o enseñar errores somos los pastores y los religiosos y religiosas, como quienes celebran la Santa Misa en la playa en traje de baño y hojotas, o como aquel que celebró la Santa Misa sobre una colchoneta flotando en el mar, o aquel otro que celebró la Santa Misa sobre una montaña de basura, otros bailando salsa y otros miles de ejemplos aberrantes, machelai o carniceros, como dijo el mismo Cristo. Por eso en estos tiempos de confusión es importante tener las ideas bien claras, no confundir aserrín con pan rallado ni gordura con hinchazón. Tenemos que estar bien atentos, ojo, cuidado, atención, porque esto no es un juego. Se trata de la Santa Misa y la misa es lo más sagrado. En ella se da la presencia real de Cristo. En la misa se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Los sacerdotes tenemos que celebrar la Santa Misa de la manera más digna posible. Y las religiosas y los laicos también pueden participar dignamente, sin perder el sentido de lo sacro, de lo sagrado. ¿Y de qué manera los laicos pueden participar y pueden ayudar? De muchas maneras, y pueden hacer mucho. En primer lugar, con el propio ejemplo, en el modo de participar, con recogimiento, ese saber arrodillarse en los momentos indicados, sobre todo en el momento de la consagración, en el momento de la transustanciación. Las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Un sacerdote de nuestro instituto recordaba cómo cuando él era niño iba a misa acompañado de su papá y una de las cosas que más lo impresionaba era ver a su padre arrodillado, con las manos apoyadas en la cabeza, rezando en silencio y con recogimiento. Ese ejemplo no se lo olvidó nunca. En segundo lugar, pueden colaborar los laicos, por ejemplo, con la limpieza y el orden de la iglesia. Qué hermoso y buen ejemplo es entrar en una iglesia y encontrar todo limpio. La casa del Señor, ordenada y limpia. También pueden ayudar con el canto, participando en coros, formando coros de niños, con lo cual también se va formando a los hijos y a los niños desde pequeños en la liturgia, haciéndoles entender la importancia de lo que son las cosas sagradas. En cuarto lugar, con la organización de la liturgia, participando en distintos oficios litúrgicos, como lectores, como hacer la guía de la Santa Misa, o presentar las ofrendas, o pasar la colecta. También con la limpieza de los ornamentos, de los cálices, de los candelabros, de los ajuares litúrgicos, los purificadores, los corporales, los manutergios. También aportando flores para el Santísimo, flores para el altar, o en las ocasiones de Corpus Christi también participando haciendo las alfombras con motivos eucarísticos, colaborando también económicamente como nos manda la Iglesia con el sustentamiento del culto, y también instruyendo y sobre todo en la propia familia enseñando a los niños sobre la Santa Misa, sobre el santo sacrificio de la misa, la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas, de la comunión bien hecha, de las confesiones bien hechas. Bien,
Pidamos, para ir terminando, a la Santísima Virgen y por intercesión de San Pío, crecer en el conocimiento y amor de la Santa Misa, de la renovación del mismo sacrificio de Cristo en la cruz, y que por lo tanto busquemos de participar, como aconsejaba el mismo Padre Pío a sus fieles, es decir, participar con los mismos sentimientos de la Santísima Virgen y de San Juan Apóstol al pie de la cruz, con sentimientos de compasión, de veneración y de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.